Bienvenido, José Emilio. Bienvenido. Gracias, Qué, qué gusto conocerte. Yo soy Rosa Márquez Galicia mucho y gusto. mucho gusto también. Estaremos aquí platicando un ratito. Sí, Te claro. tengo preparado unas preguntas y igual para honrar tu tiempo, a la hora, cuando den la hora, pues hacemos una pausita y vemos si seguimos Perfecto, o si Rosa. Claro que sí. estamos ahí. Va, súper. Y a tus órdenes. Pues muchísimo gusto, fue así impresionante ver esta puesta en escena, nosotros íbamos a cambiar el mundo y te quería preguntar cómo ha sido el proceso de montaje, cuánto duró, como tu experiencia en particular Ujú. de desde el montaje hasta pues la conceptualización, ¿no? Sí, pues es un proyecto muy querido, muy cuidado. Creo que es un proyecto eh, que yo quiero mucho en muchos sentidos, como que de pronto a quien escribe no le toca estar en el proceso de montaje ya en el teatro y bueno, yo tuve la oportunidad de estar en los ensayos, de estar platicando con los demás creativos. Siempre fue un proyecto y un núcleo creativo muy cercano. Somos muy poquitos, entonces eso, y además somos, quiero pensar, bastante cercanos, amistosamente hablando, digamos, somos como cercanos afectivamente, y eso hizo que el proceso fuera como eso, como muy cercano, muy junto, muy de la mano, eh, y bueno, es un proyecto que empieza hace ya muchos años, diríamos como en el 2019, más o menos, 2000, sí, como 2019 creo que tuvimos nuestra primera reunión y, y empezamos con la idea de hacer algo de ciencia ficción, como que no sabíamos exactamente bien cómo, qué, pero queríamos hacer algo de ciencia ficción y lo queríamos hacer entre nosotros, es decir, con el equipo que ahora me tomo el tiempo de mencionar, que es con David Jiménez, que es el director, con Luis Eduardo G, que es el intérprete, y con Fernanda García, que es la diseñadora de vestuario, diseñadora de escenografía y diseñadora también de iluminación. Entonces, entre ese equipo, dijimos, bueno, algo de ciencia ficción entre nosotros, ya lo que sea que signifique eso al lugar al que nos lleve, pues que nos lleve con toda confianza y con la mejor de las compañías. Y entonces, pues así nos embarcamos en ese proyecto que primero era, te digo, como una forma de vincularnos y luego, pues, empezó a escribir el texto, eh, empezó la pandemia, nos dejamos de ver, nos empezamos a ver por Zoom. Luego como que se empezó ahí, el proceso empezó a tomar unos lugares muy raros porque queríamos estrenar lo más pronto posible, pero también como que estábamos todavía medio encerrados, no teníamos un lugar donde estrenar y entonces ahí fue cuando llega también los espacios y la oportunidad de estar en Teatro UNAM, que, que fue una gran mano que se nos tendió y una gran confianza que se le dio al proyecto. Eh, y empezó en el 2020, ¿qué será? Pues esto fue este año. A principios de 2025, David Jiménez, que él es tapatío, nos invita a Guadalajara a pasar unos días a empezar a pensar el proyecto ya de forma más concreta, de forma más, como ya con una fecha, con un espacio en mente. Y fue muy lindo porque, porque como que todo lo platicábamos, todo estaba a discusión, no había como algo que fuera como más importante que lo otro. Eh, Como que fue un proceso muy dialogado, sí desde el cariño, pero también como que había un rigor y había una disciplina y había como que muy profesional en el sentido de que cada quien sabía lo que tenía que hacer y no había que estar persiguiendo a nadie, que de pronto eso ocurre. Eh, entonces diría que fue un proceso muy, pues eso, bonito, lindo, como volvería a ese proceso o intentaría replicar ese proceso. Y yo creo que tiene que ver con que hicimos teatro con personas que estimamos.
que nos estimamos las personas que hicimos ese proyecto. Y una vez, o sea, no hemos terminado como tal, pero una vez terminada la temporada, pues nos seguimos viendo y nos seguimos vinculando y seguimos trabajando juntos de otros modos. Entonces, creo que el montaje y mi experiencia general de ese montaje y mi involucramiento en ese montaje fue desde ese lugar. Insisto, no decirlo desde un lado como romantizado, romántico de eso, pero creo que vale la pena señalar ese matiz bueno, pues somos amigos antes que colegas. Y creo que ese es un matiz que es muy importante decir. Y tampoco dejar de lado lo otro, ¿no? Que es lo que permite que esa cercanía explote, que es lo que decía, la disciplina, el rigor, las cosas claras, etcétera, ¿no? Como que creo que esa es una dupla muy chida y que en este proyecto ocurrió y fuimos sumando esfuerzos. Por ahí me gustaría hablar de la música, que también está a cargo de Emiliano López y de Joaquín Martínez. También se nos unió Laura Baneco como asistente de producción y entonces como que ahí se fue formando el equipo, pero siempre fue un equipo de 5, 6, 7 personas, 8 personas, a lo mucho. Se nos sumó también los esfuerzos de la planta técnica de Santa Cata, que también nos ayudaron un montón, pero siempre fue desde ahí, Rosa, siempre fue desde ahí y fue muy lindo, muy significativo. Como que de pronto a mí me toca estar en procesos que es todo cuesta arriba y hay que batallarle y hay que tener 18,000 juntas donde hay que ponerse de acuerdo y no más no, y no más no. Y esto, a pesar de que empezamos el proyecto en el 2019, esos años de gestación como que valieron mucho la pena porque fue una temporada y está siendo un proyecto pues pues eso, muy significativo. Wow, sí, me parece como sumamente significativo el hecho de ya desde el 2019 ir gestando, ir creando, sobre todo con eh, personas a quien pues, les tienes afectos, ¿no? Y Claro. los afectos están de por medio. Una pregunta con relación a la conformación entre ustedes. ¿Ustedes son un grupo o son un equipo de trabajo o se nombran como de alguna manera de forma colectiva? Pues la verdad es que no nos hemos autonominado ni como compañía, ni como grupo de trabajo, y la verdad, como yo veo al grupo, tampoco no creo que haya mucho interés en hacerlo. Como que creo que lo que pasó fue que, pues eso, como que nos conjuntamos y fue como, bueno, pues hagamos esta obra que está buena y en algún momento hasta parecía que la obra era un pretexto como que en la pandemia pasó mucho eso, como que no teníamos, pues, estábamos en casa y así. Y de pronto pues, nos hablamos en el grupo así, como Jiménez nos decía, oigan, pues no sabemos cuándo vamos a estrenar, no sabemos cuándo se van a levantar las restricciones, pero cuando pase tenemos que estar listos. Me acuerdo que decía mucho David, como tenemos que estar listos, cuando nos llamen tenemos que estar listos. Y entonces, ¿por qué no nos echamos decía, ¿por qué no nos echamos una lectura la próxima semana? Y ya, pues todos decíamos, bueno, pues sí, o sea, no tenemos, y así casi que por no dejar, decíamos, bueno, va, órale. Y ahí pues leíamos, el actor Luis Eduardo pues leía así, y ahí íbamos platicando y se nos iban ocurriendo cosas. Fernanda decía, pues aquí yo me imagino tal, Jiménez hablaba, yo como que decíamos. Eh, entonces como que fue muy como orgánico la forma en cómo nos juntamos y cómo el proyecto de algún modo primero fue un pretexto para platicar, juntarnos, vincularse, estar juntos, y luego pues ya fue tomando un poco más protagonismo el proyecto conforme avanzaba y nos acercamos a la fecha de estreno. Y, y sí, como que nunca nos detuvimos a preguntarnos, bueno, vamos a ser una compañía, vamos a ser un grupo, vamos a tener una dirección artística. La verdad es que no, y la verdad también te confieso que no lo hemos pensado mucho y como que tampoco nos ha detenido
a seguir moviendo el proyecto, a pensar nuevos proyectos, pero no como compañía ni como, sí, como grupo de trabajo, pues sí, eso es lo que, pues es lo que somos, un grupo de trabajo, pero insisto, como que no es algo que hayamos pensado mucho ni que le dé una directriz al proyecto. Tal vez el no tenerla le da ahí algún matiz que no estoy viendo en este momento, pero sí, incluso cada integrante del proyecto tiene sus propios grupos de trabajo ya más establecidos. David trabaja con otras personas, Luis Eduardo con otras, Fernanda con otras, yo también trabajo con otras personas. Y ahí como que nos juntamos y sí, pero no creo que sea necesario. Igual es una reflexión chida, te la agradezco, pero no nos ha quitado mucho el sueño pensar el qué somos. Totalmente. Gracias, gracias por esa respuesta tan honesta y me parece como también que a veces los focos son distintos, ¿no? Y en este sentido, lo que estabas mencionando sobre cómo surgió la idea, Sí. me pregunto mucho cómo sucede esta, esta ensoñación hacia la ciencia ficción y sobre todo también qué desafíos han atravesado en esta creación como, Ujú. como montaje y también como también estas formas de crear donde también un grupo de personas están todas implicadas en el proceso. Mm. Pues Eh, ¿quién sabe por qué traíamos la cosa de la ciencia ficción? Como que vaticinábamos. Bueno, siempre es un tema que siempre pulsa en todo momento. La ciencia ficción es una especie como de. Yo siempre que me preguntan sobre la ciencia ficción recurro a algo que decía Ray Bradbury, que era una reflexión sobre el presente. O sea, la ciencia ficción tiene un lugar futurista o tiene como base algo como que no ha pasado. Y esa reflexión en el futuro siempre pone en perspectiva una reflexión sobre el presente. Entonces, la ciencia ficción es una especie de dispositivo donde podemos cuestionar lo que está ocurriendo hablando de cosas que no han ocurrido, como en términos de contraste, me parece. Entonces, la ciencia ficción eso funcionó como un catalizador de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo ahora? Eh, y eso de algún modo vaticinó, porque, insisto, nosotros nos empezamos a trabajar en el 19, o sea, a mediados del 19. La pandemia explotaría yo creo que un poquito después, pero ya medio estaba como que eso, como que caímos en esa reflexión o el proyecto cayó en esa reflexión casi de forma muy orgánica, como casi sin, pues eso, sin darnos cuenta muy bien. Y bueno, la verdad, Jiménez traía la cosa también de la ciencia ficción, él quería hacer algo de ciencia ficción, incluso había comprado un libro que era una antología de ciencia ficción norteamericana, me parece, y andaba con la idea de la ciencia ficción, no recuerdo muy bien por qué o qué le daba con la ciencia ficción, eh, y, y cuando tuvimos nuestra primera reunión, me dijo, te voy a dar el libro, te lo voy a pasar, tú léelo y a ver qué se te va ocurriendo. Y bueno, no lo leí todo, pero leí la mayoría de las cosas. Y pensamos, o pensé más bien lo que yo propuse, porque esta ensoñación al final la construimos entre todos. O sea, al final todo esto es una amalgama bueno, para mí la pregunta de investigación era, bueno, la ciencia ficción a la mexicana para mí es así. Y entonces esa era la premisa y Fer trabajó así, Luis Eduardo trabajó así, la música de Emiliano y Joaquín trabajó así. Este, y entonces metimos a un caldero, eso, ciencia ficción, México, este, el amor, y se fue juntando la coyuntura política, o sea, esta cosa de, de la presión norteamericana y de la injerencia política y militar en México. Pues bueno, eso nos los inventamos y luego pasó que se convirtió medio en realidad. Entonces, entonces metimos en ese caldero todo eso y salió ya de forma muy ordenada, ya en la escena, pero se fue construyendo así. Y mi propuesta era esa, bueno, unos personajes que viajan en el tiempo.
esa era la premisa y se fue construyendo la anécdota conforme íbamos teniendo estas lecturas y estas pláticas durante la pandemia. Y era eso, una pareja que viaja en el tiempo para tener más tiempo de amarse, de quererse, de ser novios, de juntarse. Porque pensábamos como, bueno, pues si uno tiene la oportunidad de viajar en el tiempo, va a arreglar el universo, va a arreglar el país, va a hacer alguna cosa que, que beneficie al resto. Y nosotros dijimos, no, más bien que beneficie, que sea algo egoísta, pensamos, como que los beneficie a ellos, que sea un acto hedonista, que sea un acto como eso, de tener más tiempo para ellos. Pero con eso, y tú como viste la obra, viene con un castigo, que es el olvido, que es tremendo, a mi parecer. O sea, entre más tiempo, si tú abusas del tiempo, eh, viene una especie como de, no en términos morales, pues, pero como que viene algo te va a cobrar ese tiempo. Y es el olvido, se te empieza a olvidar las cosas, se te empieza como, entonces estos personajes, sin hacer mucho spoiler, pues eso, como que se empiezan a olvidar, empiezan como a, y entonces, bueno, como te comentaba, como que todo se va juntando en ese caldero y viene de las propuestas de los demás. Y esa era la premisa, ¿cómo es la ciencia ficción a la mexicana? Y eso fue lo que nos dio dirección a cada rubro y ahí lo fuimos ordenando ya en la escena. Muy bien. Justo acabas de responder una pregunta que, bueno, también te la planteo directamente por si tienes más reflexiones al respecto. Pero algo que me preguntaba era cuál era el lugar o qué lugar ocupa el tiempo en la escena, ¿no? Tanto en la dramaturgia, y siento que es una cuestión, o sea, tú bien lo mencionaste, ¿no? Como recurres a Ray Bradbury sobre esta reflexión sobre el presente. Entonces pienso en esta puesta en escena que justo me vibró y me resonó mucho desde el tiempo, ¿no? Desde la reflexión del tiempo, que es una reflexión sumamente profunda. Entonces, nada, si quieres seguir agregando o desarrollando, me encantaría Sí, escucharte. nada más una cosa más, que es que la puesta en escena eh, crea también una especie de viaje en el tiempo en sí misma. Es decir, Fernanda y David y Luis y yo también, como que todos fuimos como enriqueciendo las propuestas de todo mundo, pero al final fue Fernanda quien lidera ese rubro. Como que fue muy inteligente en decir, bueno, que la puesta en escena sea un viaje en el tiempo también. Y entonces, como no teníamos mucho dinero, dijimos, bueno, vamos a las bodegas de la UNAM y sacamos objetos, cosas, escenografía de otras obras y que eso diga algo también. Y entonces nos lanzamos y ya escogimos cosas y las llevamos y ya Fer las organiza. Y entonces entrar a ver la obra sí es escuchar la obra y es ver a Luis Eduardo y es apreciar la música, pero también es una especie como de viaje en el tiempo de objetos, como que uno ve eh, y dice, ah, ese sillón lo usó la obra tal en el año tal, o ah, esa defensa de coche la usó tal y lo, como que también es una experiencia temporal la expectación de la obra en términos materiales, como que ves los objetos que pertenecieron a obra del 2005, del 2006, del 2008, y nos encargamos junto con la ayuda de la planta técnica del Santa Catarina, porque los técnicos se acuerdan de todo, eh, la obra, la dramaturgia, la dirección y el año. Y entonces nosotros hicimos un plano en el que están las siluetas de los objetos de la escenografía indicados con número y dice, ah, este sillón se usó en tal obra en tal año, este se usó en tal obra en tal año, E incluso hay un momento en el que Luis Eduardo está como hablando y dice como, ah, sí, bueno, Luis Eduardo G estrenó una obra en el 2014 y decía algo así, entonces echa un monólogo de una obra que sí hizo Luis hace varios años, y entonces es como una especie de palimpsesto temporal
donde es la obra que hizo Luis Eduardo, las escenografías, la historia de estos dos personajes. La música también es una amalgama de distintos registros musicales. eh, y, y bueno, eso era lo que quería decir de qué significa el tiempo en esta puesta en escena. Pues todo, o sea, como que esa fue una de nuestros conceptos de cómo aproximarnos a eso. Y creo que es muy, muy interesante cuál fue el resultado. Qué interesante. O sea, y justo toda esta conceptualización también va ligado como con cuestiones de producción, ¿no? O sea, como la selección de objetos, el ordenamiento, qué, cuál. Y también teníamos planteados unas preguntas en relación con la producción sobre los recursos para la realización. Mencionaste sobre Teatro UNAM, no sé si quisieras comentar más al respecto, desarrollar esa idea. Pues, em, pues sí, o sea, creo que Teatro UNAM es de las pocas instituciones que sigue apostando, instituciones públicas, que sigue apostando por la producción de nuevas propuestas. Eh, y creo que eso es muy valioso y cada año renueva su cartelera y renueva su cartera de creadores y creo que este proyecto creció lo que ha crecido y se benefició en parte por esa generosidad de la universidad. Eh, Nos abrió las puertas de las bodegas y creo que ahí nos explotó el universo, se nos explotó la idea claro, porque entrar a esas bodegas es entrar a una máquina del tiempo. No sé si has tenido la oportunidad de entrar a esas bodegas o bueno, a otras bodegas, de esos grandes, grandes contenedores donde se resguarda la memoria. Era un gran viaje en el tiempo. Entonces nos sentimos como protagonistas de nuestra propia obra, entrando a esas bodegas y diciendo, claro, aquí está nuestro concepto de, de escenografía. O sea, de aquí tiene que salir. Eh, y fue una aventura ir a las bodegas, seleccionar. eh, Al final nos quedamos con algunas cosas y al final regresamos otras que al final no quedaban, entonces las regresamos. Y entonces ahí el ojo de Fernanda García fue muy fundamental porque ella iba diciendo, esto sí, esto no, esto va, esto entra en concordancia con esto. Como ella también tenía la responsabilidad de la luz, como que pues, hizo un diseño general de todo. Y, y eso, nos sentimos muy respaldados, también por el teatro prácticamente nos lo dejaron para nosotros, para ensayar todo lo que quisiéramos. Los técnicos, pues también una planta técnica muy generosa. Como que fue un placer producir así, como que nos mostró un lado amable de esa producción, porque sí, de pronto hay que batallar, de pronto hay que encontrar los dineros y trabajar el doble para encontrar esos dineros y en esta ocasión fue al contrario, fue muy cómodo. eh, E insisto, siempre como con una buena intención de trabajar, como que siempre con quienes nos encontramos, quienes nos apoyaron, siempre fue con la mejor de las disposiciones para entregar lo que había que entregar, para platicar lo que había que platicar. Y no tuvimos problema con nada. Y, y eso, y creo que eso nos dio la oportunidad de explorar de forma más profunda, de demorarnos en el proceso de montaje y en esa tardanza, digamos, en esa demora, pues encontramos o maduramos las ideas en conjunto y fue una experiencia pues muy enriquecedora. Súper. Oye, y en cuanto a la puesta en escena, ya sea escrita o ahora que también ya
la puedes visualizar, ¿no? Como en un montaje ya realizado. ¿Tú has pensado hacia quién se dirige, quiénes son las o los interlocutores, con quién, con quién se puede dialogar, con quién dialoga esta puesta en escena? Mm, Es una muy buena pregunta, Rosa. No lo sé. Te soy sincero que por lo menos desde mi perspectiva, es decir, desde la dramaturgia, como que intento no pensar en un interlocutor ideal, como que yo lo pienso más en abstracto. Y ya conforme nos vamos acercando a la fecha de estreno, como que eso se va como dirimiendo y, y no sé, como que yo también me pienso espectador, como que yo vi la obra muchas veces, eh, diría que casi todas, en nuestra temporada en el Teatro Santa Catarina, y también me pienso como espectador y me sentí muy identificado con con la propuesta en el sentido de como de preservar como la memoria de algo, como intentar preservar la memoria de algo. Entonces, no sabría muy bien a quién va o cuál sería como el espectador ideal, pero, pero sí, como que creo que tiene que ver con esa reflexión, con el resguardo de algo, de una memoria, creo que en la obra está como una reflexión muy interesante sobre México, una reflexión interesante también como sobre el amor, sobre las relaciones, eh, sobre el viaje, y todo atravesado por esa cosa como de la memoria, por esa reflexión. Y entonces, pues no sé, como que no quisiera decir como, es una obra para los nostálgicos, sino, pues no sé, como, o sea, a mí me pasaba eso, como de pronto sentir eh, que habíamos como guardado un pedacito de universo, como de mundo, como que en esa obra hay un pedacito del mundo, y que tiene que ver con México y que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con la universidad y que tiene que ver con la actuación y que tiene que ver con nuestra amistad y que tiene que ver con muchas cosas y que ahí está condensado. Y entonces ver esa obra es asistir a ese pedacito de mundo que es muy nuestro, también tal vez muy de nuestra perspectiva, pero lo chido es que también está hecho para ser compartido. Eh, entonces yo movería para allá la reflexión. Qué bonito también pensar en la nostalgia, ¿no? La nostalgia compartida y, y los diferentes mundos que también podemos compartir y que pues, al final el amor, la memoria, son cuestiones que pues nos unen. Y bueno, ya también para dirigirnos hacia el final de esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría compartir con creadores emergentes o información que les interese trabajar, ya sea desde la ciencia ficción o desde los unipersonales o desde la narraturgia, que son, bueno, tres líneas también distintas de pensamiento y de formas también de compartir, pero ¿qué te gustaría compartir con personas que les interese trabajar en esas líneas? Pues yo lo que les diría es que eh, como que se atrevieran a inventar sus propias maneras o formas o conceptos. Como que creo que una gran enseñanza de este montaje fue que como que tampoco estudiamos mucho qué era la ciencia ficción, qué era la ciencia ficción a la mexicana, qué era el tiempo. Pues como que dijimos, bueno, nos interesa, vamos a formular algo que a nosotros nos haga sentido. Y entonces yo lo que diría es que hagan algo y que inventen cosas que les hagan sentido. Entonces, si les interesa la narraturgia, pues sí, está bien tomarlo como, bueno, teatro narrado, teatro con herramientas narrativas, súper. Ahora haz
inventa con eso, como haz algo que te haga sentido a ti, que sea único para ti, y yo y lo sé que lo estoy diciendo de forma muy como fácil, como, bueno, inventa algo nuevo, sino más bien que esa cosa también es de mucha valentía, pero bueno, la gente en formación, las personas que se están formando, tienen esa valentía, tienen que tener ese arrojo, ese riesgo de, bueno, no sé nada de la narraturgia o no he escrito nada de narraturgia, pero voy a hacer narraturgia. Eso me parece que es fundamental para, para quien se acerque a la creación en general, no solo a la creación escénica o a la dramaturgia o a la dirección. Y es un poco como todo mundo empieza a hacer algo, ¿no? Como que estudió algo en la carrera o medio entró a un taller y llega un momento en el que tú tienes que inventar lo que vas a hacer o la forma en lo que lo vas a hacer. Entonces, lo que yo les diría es que, es, que sean conscientes de la valentía que tienen en sí y que la exploten, no complaciendo a nadie, como que no tienen que complacer a nadie, no tienen que seguir el manual de nadie, no tienen que escribir como nadie, o sea, tienen que encontrar, que es igual de difícil, su propia forma de hacer las cosas, su propia invención, su propio lugar en el mundo de algún modo, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Excelente, José Emilio. Oye, pues muchísimas gracias. Qué interesante escucharte y qué interesante todo lo que nos compartes. Si hay alguna reflexión final que quieras compartir, pues también te dejo el espacio, algo que se te haya llegado a la mente, que a veces cuando estamos en las conversaciones pensamos o se nos vienen otras ideas que, que surgen, ¿no? Pues seguramente se me va a ocurrir ahora que cortemos la conversación, Rosa, pero bueno, voy a intentar, pues nada, volver a recordar que yo estoy siendo portavoz de un equipo más grande, y que seguramente ellos tendrán su propia versión de los hechos porque así son los proyectos, pero me dieron la confianza de, de atender esta entrevista y de ser como la voz en esta entrevista de ese proyecto. Y nada, decir que bueno, me encarrilo un poco en lo que estaba diciendo de los jóvenes en formación, o no necesariamente jóvenes, personas en formación que quieren hacer su primera obra, escribir su primera obra, dirigir, actuar su primera obra, o diseñar, o pensar su primer proyecto. Eh, También me gustaría comentar que les quiero dejar el consejo de trabajar con personas cercanas, con amigos, con amigas, con afectos, que no necesariamente se dediquen al teatro, ¿no? Creo que eso es importante. Me gustaría decir que este proyecto de nosotros íbamos a cambiar el mundo también me enseñó que, que el mejor teatro para mí se hace con personas cercanas, con amigos, con amigas, con personas que además de querer trabajar con ellas, también quieres platicar, ir a comer, compartir. eh, y entonces decir que, que se encuentren o encontrarse en la creación con personas cercanas siempre viene bien. Siempre va a ser de ayuda, siempre va a ser una luz en de pronto procesos que son los procesos primerizos, que son complicados o difíciles. Siempre una compañía cercana, amistosa, siempre va a ser una luz en ese camino. Entonces, diría que se acercaran con amigos para crear y con amigas. Desde la amistad se crea, y este proyecto es un hecho concreto, manifiesto de esa premisa, es que se crea mejor con amigos, con amigas. Entonces, ese sería el último comentario, Rosa, de mi parte. Y bueno, también te agradezco mucho, mucho el espacio. No, gracias a ti por compartir y qué gran premisa, totalmente de acuerdo.
Y pues solamente agradecerte también en el nombre de la muestra crítica. Aquí está Ale Serrano, también si quieres comentar algunas palabras, pero por mi parte estoy completa. Muchísimas gracias. Y pues ya cualquier cosa te haremos llegar pues toda la información. Va a ser un placer encontrarte allá en la Muestra Nacional de Teatro. Sí, Rosa, muchas gracias a ti, muchas gracias, Alejandra. Estoy al pendiente de cualquier cosa que vaya necesitando. Y eso,